Muy buenas noches, mi nombre es Kevin Fernando Tadeo González y el día de hoy les voy a presentar acerca del tema cita textual y paráfrasis. Pertenezco a la Universidad Veracruzana de la Facultad de Ciencias Químicas de la Ingeniería en Biotecnología, del módulo Lectura y Escritura de Textos Académicos impartida por mi docente Irma Cecilia Carrión Varela. ¿Qué es una cita textual? Una cita textual es un método de investigación en el cual consiste tomar referencias de trabajos de otros autores. Por lo general, o por así decirlo, de manera más resumida, una cita textual es la recopilación de otro autor, de la cual vas a escribirlo de la misma forma en la cual tú lo encontraste. ¿Cómo podemos citar textualmente? La manera correcta de poder citar es acerca de que las normas de APA establecen que las citas textuales deben incluir una referencia entre paréntesis con la siguiente información. Punto número 1. El apellido del autor. Es el primer dato que se ofrece para identificar el texto de la fuente. El punto número 2 habla del año de la publicación. Eso particularmente le da importancia ya que si existen varios textos citados del mismo autor, se podrá distinguir por el año en que fueron publicados. En el caso de que hayan en un mismo año, la diferencia que tienen estos es de que se le va agregando una letra minúscula luego del número y sin espacios comenzando por la letra A. Aquí se muestra un ejemplo del 2004A. El tercer punto es la cantidad de números de páginas citadas. La mayoría de las veces uno de antemano hace las abreviaturas en P o en PP, dependiendo de la página de las cuales constituyen, si son más o son menos. En el caso de que sean varias páginas consecutivas, se va a citar la primera y la última separadas de un guión corto. Aquí se muestra un ejemplo del cual se presenta PP 12-16. Aquí hace referencia de que se va a citar desde la página 12 a la página 16. En el caso de ser más de una página pero descontinuas, se usan las comillas, que son las comas. Aquí se presenta un ejemplo de la cual va a ser PP 12,16. Aquí como ya es descontinuo en la cantidad de páginas, solamente se va a tomar desde la página 12 y la página 16. ¿Cuál es la importancia de las citas textuales? Es muy fundamental saber este punto, ya que la importancia que tiene es identificar la publicación de la cual fue tomado el tema o la idea referida en el texto, así evitando el plagio de autor. Y así de este modo, las citas textuales se usan principalmente para dar valor a un trabajo, dándole un mayor crédito a quien realice este tipo de citas, ya que así de la misma forma sirven de base para las afirmaciones, argumentos o conclusiones a las que uno puede llegar. Existen dos tipos de citas. Las citas cortas, que son menos de 40 palabras, de las cuales van a ir incorporado un texto y van a ir entrecomillado. De esta misma se le va a acompañar de una referencia con los datos bibliográficos del texto original. En el caso de las citas largas, estas constituyen de 40 palabras o más. Deben colocarse en un párrafo aparte, separadas del margen izquierdo de la página con una sangría mayor. Y en esta la tipografía es un poco más chica. En este caso ya no es necesario llevar entre comillas, ya que debido a que va a ser una cita extensa a mayor de 40 palabras ya no es requerido. Y luego de que se cumple la cita se debe incluir los datos bibliográficos correspondientes. Aquí se muestran tanto los ejemplos de cita corta como de cita larga. Y se caracteriza
principalmente porque en la cita corta se presentan las comillas, las referencias bibliográficas y que su cantidad de palabras es menor a 40. En el caso de la cita larga, sus principales características es que no lleva entrecomillado, presenta una sangría, se presentan las referencias bibliográficas y el texto es más extenso a 40 palabras. La paráfrasis. La paráfrasis es la explicación o interpretación de un texto para lograr una mejor comprensión de este. Lo que quiere decir que al momento de usar la paráfrasis, uno mismo, al momento de leer o de consultar la fuente de información, va a utilizar su propio lenguaje para utilizarlas y así darle un nuevo texto con uno mismo, con la interpretación que tuvo. Aquí, como dice, la característica fundamental de la paráfrasis es el uso del lenguaje propio del individuo. Se basa en el uso de palabras sencillas con el fin de lograr una mejor comprensión del texto. ¿Para qué se usa la paráfrasis? Mayormente, al momento de utilizar la paráfrasis, no sabemos el por qué las podemos utilizar, solamente recurrimos a hacerlas para hacer algún tipo de trabajo que nos solicitan o que nos piden, pero es muy importante saber el por qué los usamos, ya que de este modo hace de evidenciar que se ha entendido la información y hace de una manera explicar de forma más sencilla las ideas planteadas en un mismo enunciado. Básicamente hace que del texto donde consultamos podamos resumirlo y con nuestra propia interpretación darle una nueva comprensión a ese enunciado. Existen dos tipos de paráfrasis. La paráfrasis mecánica, de la cual es el reemplazo siempre de las palabras o expresiones enunciadas por sinónimos, en el cual el significado apenas cambia sintácticamente. Aquí se presenta un ejemplo del cual el caballo aceleró a paso y provocó la caída del chico. Y la paráfrasis mecánica es: el Rocín apretó el paso e hizo el muchacho que se cayera. En cambio, la paráfrasis constructiva es cuando se reelabora el texto y se produce uno nuevo, manteniendo el mismo significado del original, aunque con características diferentes. Mayormente se utiliza más este tipo de paráfrasis para poder sintetizar un texto, ya que no vamos a copiar o darle ese entendimiento con las palabras de las cuales leímos, no, aquí ya uno, al momento de leer y comprender la información, va a darle una nueva reconstrucción con las propias palabras del individuo, sin perder el significado original. ¿En qué consisten las referencias bibliográficas? Estas consisten en un conjunto de fichas técnicas contentativas de aquellos elementos que permiten al lector identificar la fuente de información no original citada en el texto principal de la obra. Las integra en las fichas correspondientes a obras publicadas, originales aceptados por una entidad editorial o documentos depositados por centros de documentación, ya sean bibliotecas y archivos de instituciones especializadas. La importancia de las referencias bibliográficas. Mayormente este punto, al momento de realizar una investigación o algún trabajo, dejamos de lado el por qué tenemos que darle algún tipo de referencia bibliográfica al momento de buscar los datos o la información que nos piden. Pero al saber de que estas son muy importantes al momento de redactar un texto, ya que las referencias bibliográficas radica en dejar sentadas y citar correctamente todos los recursos, autores y artículos que se utilizaron para la conciliación y los avances de tu trabajo. De esta misma, evitando así el plagio de autor, una mala cita, o ya dejando de lado de que no podamos, de dónde fue que se consultó esta fuente. ¿Qué son las fuentes de información? En una investigación hablamos de fuentes de información o fuentes documentales para referirnos al origen de la información determinada, es decir,
el soporte en el cual encontramos la información y en el cual podemos referirnos a terceros para que, a su vez, la recuperen para sí mismos. Las fuentes de información son el pilar para que uno pueda realizar distintos trabajos, ya sean investigaciones, paráfrasis, citas textuales, infinidad de trabajos de las cuales sin las fuentes de información uno no puede realizarlas. ¿Cuál es la función de las fuentes de información? Principalmente es localizar y obtener un documento del cual se conoce el autor y el título principal del cual tú vas a redactar o vas a investigar. Localizar los documentos relativos a un tema en particular para brindar datos y conocimientos previos al tema investigado. De la misma forma al momento de leer de la fuente de la cual estás consultando, ya sea de un libro, de revistas, de fuentes de internet, vas a poder darte cuenta de las distintas conocimientos que estos tiene, de los datos y muchas cosas más de las cuales que uno mismo no sabía, pero al momento de consultarlas va aprendiendo y ampliando su criterio de información. Permite el acceso a cualquier tipo de información y ser pilares fundamentales de las investigaciones como lo acabo de mencionar. Conclusión. En resumen, la cita textual consiste en la búsqueda de distintas fuentes de información donde el texto tomado se escribirá tal cual donde fue consultado. En cambio, en la paráfrasis, al leer un texto de una fuente de investigación, uno le da la interpretación con sus propias palabras para que así cumpla con su propósito y de este modo evitar el plagio. Por lo tanto para las citas sexuales y la paráfrasis se necesitan la consulta de distintas fuentes de información y poner las referencias bibliográficas de donde fueron encontradas. Lo que quiere decir es que sin fuentes de información uno no puede realizar el trabajo de una cita textual, ni de la paráfrasis. Porque de dónde uno mismo va a poder encontrar la información que uno requiere para su trabajo. En el caso de las referencias bibliográficas, uno no puede realizar una buena cita textual si no incluye las referencias bibliográficas. Si tú no incluyes las referencias bibliográficas de donde fue consultada tu información, estás citando mal y no estás cumpliendo con el criterio que ese trabajo requiere. Y en la paráfrasis igual. Por lo tanto, tanto de la cita textual como las fuentes de información, como las referencias bibliográficas y la paráfrasis, se necesitan mutuamente para llevar a cabo el avance de dichos trabajos. Les agradezco mucho su atención y espero esta información les haya servido para sus diferentes consultas de trabajo. Muchas gracias.